Buen día, estimados servidores públicos, trabajadores del gobierno del Estado. Hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar en la segunda sesión del curso taller denominado Hacia una metamorfosis laboral. Y vamos a ver la parte del trabajo. Partimos de la premisa de que al no ser un desempleado, cuando menos tenemos el recurso necesario para llevar los alimentos básicos a nuestra mesa, y esa debiera ser un parteaguas para estar agradecidos con lo que estamos haciendo y hacerlo de la mejor forma. A lo largo de la historia se ha buscado investigar cómo lograr que el trabajador esté más pleno en desempeñando su labor. Se ha dicho mucho acerca de esto y algunos coinciden en que cuando tú haces lo que quieres hacer, nunca trabajarás porque lo haces por gusto, no hacer las cosas por obligación. De hecho, ya en los anales de la historia, por ejemplo, Carlos Marx, en sus manuscritos de 1844, al estudiar la conducta del trabajador, observó que el trabajador siempre era externo, el trabajo, perdón, era externo al trabajador, porque no se siente feliz desarrollándose a plenitud, sino al contrario, se sentía desgraciado, mortificaba su cuerpo y arruinaba su espíritu. Una persona en su hogar, cuando decide pintar su casa, no se preocupa por el horario, no se preocupa por el tiempo que le va a llevar realizar ese trabajo, porque está en lo suyo, y aunque tenga que trabajar horas de más, siempre lo hace por gusto, porque sabe que el que se va a beneficiar con ello es uno mismo. Cuando uno está en el trabajo, generalmente el concepto de estar checando el reloj, a qué horas termina mi sesión, ya me quiero ir, son los parámetros de conducta que se presentan más en los trabajadores. No es la satisfacción de una necesidad. Decía Carlos Marx que el trabajador no lo hace para satisfacer una necesidad como propia, sino es el medio para satisfacer sus necesidades. Es decir, trabajamos para pagar la letra del coche, trabajamos para pagar la renta, trabajamos para comprarnos ropa. Es decir, que la satisfacción de mis necesidades se va a dar a través de lo que yo pueda obtener cuando trabajo. Eso tenía en su pensar Carlos Marx. Un contemporáneo, Adam Smith, en el libro de la riqueza de las naciones, hace alusión de que la forma en que se puede facilitar el desempeño de un trabajador es cuando el trabajo en sí se hace de manera dividida. Es decir, el trabajo en equipo puede mejorar la eficiencia en un desarrollo laboral. Y la división del trabajo permitía que se diera eso. Debemos entender que Adam Smith puntualizaba que nadie lo hace por amor. Es decir, el carnicero no vende carnes porque nos ama, sino vende carne porque necesita el recurso para darle alimento a sus hijos, comprar la leche, qué sé yo. Dame lo que necesitas y tendrás lo que desees. Si tú suples mis necesidades económicas, por supuesto que yo estoy dispuesto a trabajar hasta horas extras para lograr ese recurso extra o recurso normal que se me deba dar por el trabajo de desempeño. Esto pensaba Adam Smith en Europa. Un investigador mexicano, Mauro Rodríguez Estrada, al hacer el estudio de la conducta ya del trabajador mexicano, encontró características que se fueron manifestando muy enfáticamente. Una de ellas es, llama al trabajo a su segunda casa y se cree dueña de ella. En lo que investigó Estrada, encontraba que el trabajador se sentía dueño del área donde trabajaba y pensaba que podía llevarse a su casa o que puede llevarse a su casa los lapiceros, las libretas, los cañones, las computadoras, porque piensa que es su casa, su trabajo y por lo mismo actúa como tal. Quiere tener otra mujer, aunque sea por temor. El tener cierto privilegio en el trabajo a veces provocaba, en lo que investiga Estrada, que muchos trabajadores se hacen de compañeras más allá de la amistad por el hecho de que yo tengo poder o por el hecho de que puedo despedirte del trabajo y así te obligo por temor a satisfacer mis deseos, sea cual fuere. Desarrolla lucha contra la competencia, pero una lucha desleal, porque en vez de sumarnos y hacer un equipo sólido, empezamos a ver envidias y esto provoca que se generen intrigas, chismes, mentiras, rumores,
por el afán de demeritar a quien es mejor que yo y no aprender de él, sino al contrario, tratar de deshacerlo para que yo siga con mis privilegios en el área laboral. Y por último, el concepto de lealtad se confunde con el de complicidad. Un trabajador que en el área laboral tiene amigos, a veces ellos solapan o encubren los errores laborales. El llegar impuntual, pues nadie menciona que tal o cual llega impuntual. El llevarse cosas de la oficina, podemos verlo y como es nuestro amigo, callamos. Ya no es lealtad a la amistad, sino es lo que señala Rodríguez, una conducta de complicidad. La queja frecuente de los trabajadores es que cuando alguien comete un error, lo más visto es que existen sanciones, a diferencia de que cuando un trabajo hace bien las cosas, no se les reconoce el labor que hace. Hay trabajadores que han hecho cosas muy bien durante mucho tiempo, pero si por la misma actividad llegan a cometer un error, pueden llegar a ser despedidos sin observar todo el historial laboral que ha tenido por meses, años. En vez de observar ese detalle, tratar de solucionarlo y considerar que si siempre ha tenido una conducta correcta, bueno, pues por humanidad puede cometer algún error. Un trabajador que todos los días llega puntual, pero en X situación por el clima, por algún problema automovilístico, no llega puntual, ese día es sancionado hasta con el recorte de su premio por 4 meses de asistir puntualmente, aunque haya tenido un desempeño honesto, puntual durante muchos días. El hecho de errar una vez es suficiente para que haya una sanción. Y no existe la retroalimentación por parte de los que están en puestos jerárquicos arriba, felicitando al trabajador cuando hace las cosas bien, y eso provoca el decaimiento del mismo al desempeñar su labor con menos ánimo por no ser tomado en cuenta. En la parte de abajo de este video podrás encontrar una pequeña actividad que puedes revisar y compartirla para que podamos seguir intercambiando puntos de vista, en donde menciones la función que desempeñas en tu trabajo, cuánto tiempo la tienes realizando y cómo te has sentido a lo largo de ese tiempo haciendo esa actividad dentro de tu espacio laboral. No olvides enviárnoslas para poder intercambiar puntos de vista. Y si en lo que acabas de escuchar tienes alguna duda, con toda confianza puedes enviar en el mismo cuadro de comentarios tus observaciones o tus preguntas para poder ayudarte en esa área y escuchar o leer cómo entendiste el tema. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la tercera sesión de Hacia una Metamorfosis Laboral. Mi nombre es Rufo Acevedo Rodríguez. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo.